para los que trajimos Biblia, y vamos a iniciar una nueva epístola. Vamos a iniciar la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Que Dios nos ayude para, hermano, aprender de lo que Dios tiene que enseñarnos a través de su libro sagrado, de su voz sagrada. Leemos Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 1 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Jesucristo, según la revelación, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana. Vamos a iniciar esta epístola, hermano, hermana, una epístola muy interesante porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermano, y es seguro. Bueno, hay gente que dice, bueno, la epístola a los Corintios era para los corintios, pero no es así, ¿verdad? Sino que para eso Dios dejó su palabra, hermano, para la iglesia de todos los tiempos. Entonces no se puede excluir, hermano, especialmente, hermano, lo que es el Nuevo Testamento, porque esa es la enseñanza para nosotros, la iglesia. Claro que ha quedado parte del Antiguo Testamento, hermano, las profecías por cumplirse, los libros que quedaron, hermano, como, hermano, la historia del pueblo de Israel, el trato de Dios para con el pueblo de Israel, para un ejemplo para nosotros, como dice la palabra. Sin embargo, hermano, hoy que iniciamos esta epístola, realmente no hay duda, hermano, de quién la escribió o, hermano, quién la mandó. Claramente, hermano, el apóstol Pablo dice que es él el que la mandó, hermano, a los hermanos allá en Corinto. Corinto, hermano, era una ciudad ubicada, hermano, en Grecia, hermano, en un estrecho, en una península. Y por ser una ciudad marítima, hermano, era una ciudad muy importante, muy rica, porque tenía, hermano, a los lados dos puertos muy importantes donde entraba, hermano, todo el comercio del sur hacia el norte de África y todo el oriente, hermano, de lo que, hermano, es Europa hoy. Entonces, hermano, Corinto era una ciudad rica, había mucha gente de mucho dinero, de mucho conocimiento. Pero, hermano, al haber, hermano, mucho negocio, habiendo mucho dinero, también había perdición. Había perdición. Y esa perdición que había, hermano, bueno, el apóstol Pablo habla, hermano, Corinto era realmente una ciudad muy convulsionada, hermano, porque el apóstol, pues, hablando, hermano, del tipo de vida que se llevaba ahí, hermano, realmente era igual que hoy, ¿verdad? En las ciudades populares, en las ciudades grandes donde hay negocio, hermano, donde hay, hermano, placeres y donde hay, hermano, hasta cosas, hermano, prohibidas, pecados y todo. Y por eso el apóstol Pablo hace mención, hermano,
de ese tipo de vida que había allá, hermano, él lo llama los injustos, hermano, a los incrédulos que, hermano, desconociendo la palabra de Dios, hermano, vivían, hermano, en pecado. Por eso él menciona pues ahí idolatrías, hechicerías, hermano, todo eso, hermano, la misma iglesia, hermano, había sido contaminada de algunas de esas faltas tremendas. Entonces por eso él menciona los afeminados, que hoy en el mundo moderno serían lo que hoy se conoce como los transvestis, los homosexuales, bueno, y de toda clase de pecado, hermano. Entonces, hermano, a pesar de ser Corinto, hermano, una ciudad popular, hermano, rica y perdida en el pecado, sin embargo, hermano, cuando Dios, hermano, manda al apóstol Pablo a predicar, le dice, hermano, al apóstol Pablo que él tiene mucho pueblo ahí. Imagínense, hermano, mucho pueblo ahí. Esto, hermano, interesante, porque a veces uno dice, no, dice, a tal lugar no voy a predicar porque ahí solo borrachos hay, porque ahí solo perdidos hay, hermano. Es que en realidad, hermano, nosotros no sabemos, hermano, a quienes Dios quiere salvar. Y nosotros no podemos, hermano, escoger a quién le vamos a hablar de Cristo, sino que, hermano, hemos de estar, hermano, siempre con el corazón dispuesto, hermano, a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, recuerde que, hermano, Corinto de seguro era un lugar a donde no muchos querían o nadie quería llegar a predicar. Recuérdese que fue Pablo el que estableció esa iglesia. Entonces, como Pablo, hermano, la meta de él era esa, el averiguar de esas ciudades a donde Cristo no había sido predicado. Entonces Pablo se da cuenta de que Corinto, ahí no habían predicadores, ahí nadie quería ir a predicar porque, hermano, era la perdición. Sin embargo, hermano, el apóstol Pablo decide, hermano, ir en esos viajes misioneros, hermano, y establecer la iglesia en Corinto. Y ahí comienza Dios a moverse, hermano, a añadir a aquellos que Dios le había dicho al apóstol Pablo que, hermano, eran su pueblo. Entonces, hermano, muchas veces, hermano, nosotros, como digo, creemos que Dios piensa como nosotros. Y entonces decimos, no, yo aquí a la célula, aquí a la iglesia no voy a invitar ese tipo de gente, hermano. Pues a ese tipo de gente es que hay que invitar. A todo tipo de gente, hermano, no solamente a gente exclusiva o a gente de una manera, de cierta forma de comportarse, hermano, sino que, hermano, debemos de ser, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pues así es el Hijo de Dios, dice, hermano, el que es engendrado por Dios, que, hermano, va para un lugar y de repente tiene que cambiar de dirección porque Dios lo lleva. Entonces, hermano, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, hermano, vamos a tener quizás, hermano, más amplitud, hermano, más terreno para presentar el mensaje de Dios. Y no, hermano, ver con ojos de prejuicio, ¿verdad? Y ver primero a las personas para ver si nos caen bien o si nos dan una buena chispa. Entonces vamos a acercarnos a ellos. Entonces, por eso, hermano, el apóstol Pablo, cuando él se presenta, él también se presenta de una manera, hermano, muy especial, a lo que es la verdad, como él dice. Pablo dice ser llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí, hermano, cómo, hermano, el apóstol Pablo llegó a ser apóstol. Y llegó a ser apóstol no porque él quería. Recuérdense que el apóstol Pablo, él no andaba buscando ser, hermano, predicador. Él andaba buscando cristianos para, hermano, hacerlos blasfemar. Andaba cartas, permisos para, hermano, ir y, hermano, arrastrar a los judíos, hermano, a que blasfemaran el nombre del Señor. Y cuando estos, hermano, eran agarrados y los obligaban a blasfemar, también dice el apóstol Pablo, él daba su voto para que los mataran. Entonces Pablo no andaba buscando, hermano. Sin embargo, él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, hermano, el ser, hermano, predicador, el ejercer un ministerio, hermano, no consiste, hermano, en una voluntad humana. No consiste, hermano, en un parentesco familiar, ¿verdad?
que porque es mi cuñado, que porque es mi tío, que porque es mi hijo, que porque es mi papá, entonces, hermano, vamos a hacer lo mismo. No, hermano, en el ministerio, en la obra de Dios, hermano, Dios va a poner a los que Él quiere poner. Y por eso, hermano, yo, hermano, sin temor a equivocarme y con seguridad lo digo, hermano, que aquellos, hermanos, que se llaman pastores, pero que se han puesto, hermano, ellos, que han, hermano, dividido iglesias para, hermano, formar lo que ellos dicen, hermano, un ministerio. Hermano, esos no son pastores de Dios, no son siervos de Dios. Porque, hermano, es Dios, hermano, el que lleva, hermano, encamina al hombre, a aquel a quien Él va a llamar al ministerio. Recuérdense que cuando Dios llama al apóstol Pablo, estaba la iglesia, dice, entregada a la oración y al ayuno, ¿verdad? Y ahí estaban ellos cuando, hermano, Dios a través del Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he enviado. Pero había hermano, un respaldo de una iglesia, de un grupo de hermanos, de hombres de Dios, que, hermano, fueron testigos de ese llamamiento de Dios. Para eso Dios, hermano, ha dejado los ministerios, según Efesios capítulo 4, ha dejado los ministerios para que los ministros preparemos, hermano, a los futuros ministros que Él ha de levantar, no el hombre. Fíjense, porque es lo que dice Efesios 4. Que hay que preparar a los santos para la obra del ministerio. Pero, hermano, como le digo, tal vez usted conoce, hermano, ese tipo de personas que le digo, hermano, que han dividido iglesias, que hermano, andan ahí sonsacando a las personas de las iglesias para formar sus grupitos ellos, y entonces ya se hacen llamar pastores y creen que con ir a un colegio, hermano, bíblico, a un instituto bíblico y agarrar un certificado, ellos creen que ya son pastores llamados de Dios. No es así. No es así. Entonces, por eso Dios nos ha dejado su palabra, para que nosotros veamos que Dios es un Dios de orden, hermano, y no de desorden. Que la obra de Dios, hermano, Dios quiere que se haga, Señor, honestamente, hermano, que se haga, hermano, como debe de ser, y no así, hermano, engañando, hermano, dividiendo, hermano, mintiendo. Dios no quiere eso. Entonces, esos pastorcitos, entre comillas, que se dicen hombres de Dios, si son de esos que han dividido iglesias, hermano, que se han puesto ellos solos, hermano, yo le digo, aquí dice que el que es apóstol, que es siervo de Dios, lo es por la voluntad de Dios. Pero Dios tiene un trato especial y para eso tiene ministerios, para que de los ministerios surjan los ministros. Entonces es importante, hermano, hermana, usted que me escucha a través de esta grabación, si usted pertenece a una iglesia y no sabe quién ordenó a su pastor o a su pastor, bueno, pastor entre comillas, quién ordenó, a dónde, hermano, se levantó como pastor, pastor de verdad, su pastor entre comillas, averígüelo. Hable, dígale, dispense, y a usted, ¿quién lo ordenó como pastor? ¿Qué ministerio lo ordenó a usted? ¿O cómo Dios lo llamó a usted? Y por supuesto que, hermano, le van a decir: oh, es que un día yo estaba aquí orando, ayunando 50 días y 50 noches, y entonces Dios me habló y me dijo que fuera a hacer el ministerio. ¿Y a quién le consta que fue Dios? Porque si fue Dios, Dios es Dios de orden, no es de desorden. Dios no va, hermano, a permitir que se haga changoneta, hermano, lo que es su obra, hermano. Por eso el apóstol Pablo, hermano, él defiende su ministerio, porque dice: a mí quien me llamó es Dios. A mí no me llamó hombre alguno, me llamó Dios. Y lo que yo sé de la palabra me lo enseñó Dios. Entonces por eso él se presenta así. Y entonces él hace la presentación, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Entonces ahora, hermano, ve cómo el apóstol, si algo tiene, hermano, la epístola a los romanos que acabamos de terminar, es que, hermano, es una epístola, ya lo hemos dicho, ¿verdad, hermano? De un solo tema. Es monotemática. Sin embargo, hermano, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios no es una epístola monotemática, sino que, hermano, usted va a ver, hermano, que son muchos los temas que el apóstol tiene que abordar. ¿Por qué razón? Por la razón, hermano, de que históricamente se sabe, hermano, bueno, aquí también se da información, de que el apóstol Pablo había enviado una carta primera a los Corintios, dándoles instrucciones. Usted puede leer, hermano, en 1 Corintios 11, como el apóstol Pablo dice: os alabo, hermano, porque en todos os acordáis de mí y seguís las instrucciones que os di. Y en el capítulo 5 dice: porque os he escrito por carta. Entonces el apóstol Pablo mandó una carta primera a los Corintios, la cual no quedó en el canon sagrado porque se perdió. Entonces luego los Corintios, hermano, le habían mandado, hermano, al apóstol Pablo una carta, una familia, o no sé, hermano, quiénes eran, pero Pablo dice que ha sido informado por los de Cloé de esos problemas, hermano. Entonces Corinto, hermano, era una iglesia que se había contaminado de ese ambiente, hermano, feo que hermano, perduraba ahí en la ciudad. Pero ve cómo Pablo, hermano, de entrada, hermano, él va a hacer mención casi siempre en toda la epístola, hermano, de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y si ve usted, hermano, aunque estos Corintios, hermano, tenían, hermano, mire, Corinto era una iglesia, hermano, muy problemática, muy problemática. Mire, tenían problemas doctrinales tenían, porque en la carta que le enviaron al apóstol Pablo, le mandan a decir de que hay algunos que andan predicando, que están creyendo que no había resurrección de muertos. Sí, será en contra de la doctrina de Dios. Tenían problemas, hermano, de divisiones, problemas, hermano, de incesto. Tenían problemas legales al punto que se estaban demandando unos a otros en los, hermanos, tribunales, hermanos, civiles. Problemas, hermano, de egocentrismo, hermano. Tenían, hermano, problemas en el participio. Bueno, la Santa Cena, hermano, hacían un relajo en la Santa Cena al punto que algunos llegaban borrachos a tomar Santa Cena. Imagínense, hermano. Imagínense, hermano. Que cuando llegaban, hermano, usted miraba la iglesia por grupitos, ¿verdad? Entonces decía: hermano, ya sabe dónde están los de Pablo, ¿verdad? Ya estaba todo el grupito que creía que Pablo era mejor. Hermano, ya sabe dónde estaban los hermanos que seguimos a Pedro, ¿verdad? Estaba un grupito que pensaba que Pedro era el líder de la iglesia. Hermano, ya sabe dónde estamos los hermanos que seguimos a Apolo, el hermanito Apolos, ¿verdad? Estaba otro grupito, hermano, que decía que eran de Apolos. Uno dice: no, aquí quien estableció la iglesia es Pablo. Así que, hermano, ya saben, este grupito que seguimos al apóstol Pablo. O sea que si la iglesia se dividía, esa iglesia se había dividido como en 5 partes, hermano. Entonces usted puede imaginar, hermano, qué clase de iglesia era esa, ¿verdad? O sea que si nos pusiéramos a comparar, ¿verdad? Comparémonos. Aquí tenemos problemas de incesto. Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Tenemos aquí problemas legales donde algún hermano o hermana está demandando a los tribunales a otro hermano o hermana. No, ¿verdad? Tenemos problemas aquí de que al día de Santa Cena algún hermanito viene con olor a whisky, a tequila. No tenemos esos problemas. Tenemos problemas, hermano, de eso, de seccionarnos, ¿verdad? Y algunos quizás pueden pensar: no, yo con el hermano Faustino me voy, el día que se divide esta iglesia con el hermano Faustino me voy. No, yo me voy con el hermano Davidcito. No, yo con el hermanito, qué sé yo, hermano. No, por lo menos no nos consta, ¿verdad?, que hay grupitos así. Pero esta iglesia, hermano, era eso. Y sin embargo, cuando el apóstol Pablo se dirige a ellos, ¿cómo se dirige? Dice, en versículo 2: a la iglesia de Dios que está en
Corinto. Oiga, hermano. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, ve, hermano, mire, esto es interesante, bien interesante, mire, hermano. Porque como el apóstol Pablo, como él dice, hermano, cuando se trataba, hermano, de defender la obra de Dios, él decía, la voy a defender con todo. Pero cuando se trataba de cuidar del pueblo de Dios, al pueblo de Dios, de atenderlo, él decía, tiernos como la nodriza. O sea, Pablo, como él dice, les había, hermano, predicado el mensaje a la iglesia con lágrimas, con dolor, como él mismo dice, sobre mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sufría. Porque lo habían castigado, porque lo habían metido en la cárcel por amor a la iglesia, hermano. Y a pesar de que el apóstol Pablo sabía que la iglesia en Corinto, hermano, era una iglesia problemática, jamás renunció a ellos. Jamás. Yo no sé si este mensaje lo van a escuchar los hermanos de allá de la iglesia en Minnesota, pero yo ya le he comentado, hermano, de estos hermanitos de Minnesota, hermano. Por supuesto, no estoy hablando de toda la iglesia, ¿verdad? Sino que estoy hablando, hermano, de que hay, hermano, un grupo de hermanos ahí en la iglesia, hermano, que son, hermanos problemáticos, hermano. Y yo le digo, yo no estoy siendo hipócrita a hablar de ellos. Se los he dicho a ellos, se los dije a ellos, hermano. O sea, no pueden decir de que estoy hablando detrás de ellos, porque a ellos se los dije. Miren, hermano, les dije, no hay ninguna iglesia que yo haya visitado que sea como ustedes, de carnales. Yo se los dije, hermano, a ellos. Porque, hermano, mire, si yo le digo, hermano, yo he tenido que servir, hermano, de separarlos, porque, hermano, hasta de golpe se dan, hermano. Fíjese, estando yo ahí. Y yo le digo, hermano, y cuando no estoy yo, ¿cómo hacen con estas reuniones? Les digo. Imagínense, hermano, imagínense. El otro día hasta la policía tuvimos que llamar, hermano. Porque yo ya me vi impotente, yo ya no puedo hacer nada. Hay que llamar a la policía aquí, porque hasta sangre hubo, hermano. Sin embargo, hermano, fíjense, a pesar de eso, el apóstol Pablo, él no renunció a la iglesia en Corinto. Como igual, yo no estoy renunciando a los hermanos, o sea, voy a ir a verlos y le digo, yo las veces que pueda voy a venir, las veces que podamos poner en orden las cosas las vamos a poner, y cuando tengamos que poner en orden a alguien lo vamos a poner, y si tenemos que llamar a la policía la vamos a llamar también. Aquí no vamos a permitir, como yo digo, aquí no vamos a permitir, aquí ustedes creen que porque somos cristianos no nos vamos a defender con las autoridades, hermano, y llamé a la policía y dijeron, pues, ellos pensaron que yo no le iba a llamar. Dice, pues llámela, pues, dijo, pues ahorita, para luego es tarde. Y la llamé, hermano. Y llegó la policía. E hizo el reporte de la policía. Y yo hasta me quería quedar 2 días más. Dije yo, me voy a quedar para asegurarme que a esto los meto en la cárcel. Porque, hermano, como digo, es que fue un intento ahí de homicidio, se puede decir. Tremendo, se puso tremendo la cosa. Por eso digo, a pesar de todo, yo no renuncio a ellos. Yo sigo porque tengo confianza, hermano, en que Dios es poderoso para cambiarnos. Y eso es lo que me gusta a mí, hermano, porque eso, el apóstol Pablo, hermano, cuando se refiere a ellos, a pesar de que lo que eran, le dice a los santificados. A los santificados. Llamados a ser santos. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando se refiere a la iglesia? Como los santificados. Como los que somos llamados a ser santos. Entonces ya los que venimos periódicamente, hermano, a la doctrina, sabemos perfectamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que ha creído en Jesucristo, nuestro Señor, y ha sido lavado en su sangre preciosa, Dios lo sella con su Espíritu Santo y lo hace su propiedad, consagrando así esa vida para Dios. Y eso es lo que quiere decir la palabra santo. Santo quiere decir consagrado a Dios o apartado para Dios. Entonces, cuando Dios nos salva, Dios nos aparta para Él. Por eso es que somos santificados, consagrados a Dios.
o consagrados para Dios. Eso. Entonces, todos los que creemos en Cristo Jesús, los que le hemos dado nuestra vida al Señor, los que, hermano, estamos haciendo la lucha para obedecer su palabra, somos llamados santificados. Pero dice, llamados a ser santos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que hablando de esa santidad posicional que Él nos ha dado cuando creímos, ahora Él quiere que esa santidad, esa reserva que ha hecho de nosotros, de apartarnos para Él, que ahora nosotros nos dediquemos a Él, a una vida de santidad. Entonces, por eso es que dice, llamados a ser santos. Pero mire, hermano, ¿a quién le está diciendo el apóstol Pablo que son llamados a ser santos? A los corintios. A los corintios. ¿Por qué más bien el apóstol Pablo nos dice, miren, hermanos, es cierto que los que hemos creído somos santificados, pero ustedes de santos no tienen nada, ustedes son unos diablos? No, él no dice eso. O a pesar de que él sabía, hermano, que eran, hermano, adúlteros, hermano, peleoneros, divisionistas, a pesar de eso, hermano, el apóstol Pablo no comienza regañándoles, sino que comienza, hermano, viendo en ellos, hermano, la obra de Dios, la gracia de Dios sobre ellos. Entonces, hermano, mire, lo que quiero decir, hermano, es que el apóstol Pablo, hermano, él creía en que los seres humanos, los cristianos, podíamos mejorar. Eso es lo que veía. O sea que Pablo no miraba a los corintios como un caso perdido, ¿verdad? Y no dijo, bueno, hermano, por favor, tácheme Corinto. Nunca más voy a ir ahí, porque esos sí que son unos carnales, así que yo ya nunca más. No, hermano. Sino que Pablo oraba por ellos. Y cuando le oraba a Dios decía, Padre, te pido por los santificados en Corinto. Te pido por ellos para que sean santos. Fíjese, a pesar de que sabía lo que eran. Esa debe ser nuestra oración. Nuestra oración, hermano, hacia los demás, hermano, por muy carnales que sean, porque mira, hay veces hay hermanos que sirven por años en la obra y de repente cometen un error, tal vez no un pecado, un error, hermano, o ¿qué le puedo decir, hermano? Quizás un enojo con alguien o un pleito, o quizás un hermano o hermana que ha servido por años y deja de servir. Entonces, hermano, hermano, venimos nosotros y pensamos de ese hermano o hermana como lo peor, ¿verdad? Y hasta los enumeramos, ¿verdad? Y que es un cobarde, y que es un carnal, y que es aquí, y que es allá, y es allá, hermano. En lugar, hermano, de ver en ellos la gracia de Dios y de orarle a Dios y decir, Señor, ha sido un desliz, Señor, está frío el hermano, pero Señor, confiamos en tu poder, en tu gracia, que tú lo vas a levantar, que le vas a poner el deseo de servirte como te serví antes, Señor, y confiamos en ti, que lo vas a hacer, y seguiremos orando por él y por ella. Eso, que en lugar, hermano, de pensar mal de los hermanos y de pensar que son carnales porque ya no quieren servir, que los veamos como santos, como santificados, como hombres, hermano, a los cuales y mujeres a los cuales Dios puede levantar. Puede levantar, que no digamos, por favor, tácheme, a este hermano lo voy a tachar, este ni lo voy a ir a visitar. ¿Para qué? Si ese anda en la carne. Pues a los que andan en la carne nos llama el Señor a ir y tener misericordia de ellos. Entonces, mire, fíjese que Pablo miraba o trataba de ver siempre con los ojos de Dios. Y Pablo no miraba en las personas las cosas malas, sino que él trataba de descubrir las cosas buenas. O sea que si iba a hablar de alguien, Pablo hablaba de las cosas buenas de esa persona. Claro, hay unos de los cuales habla, como él lo dijo, hermano, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, claro, ahí defendía su ministerio y defendía las enseñanzas de la iglesia. Pero cuando de la iglesia se trataba, Pablo, hermano, miraba antes las virtudes que los defectos. En cambio, nosotros nos ocupamos más de ver los defectos de las personas. Mire, si usted pone, hermano,
una pared blanquita, blanquita, blanquita. Y en esa pared usted pone, hermano, un punto negro. Usted trae a la persona y le dice, dígame, ¿qué ve ahí? ¿Sabe qué le va a decir? Yo veo un punto negro. Pero si venía el apóstol Pablo y decía, ¿qué ve, hermano Pablo? Veo una pared grande, muy bonita y blanca, solamente que tiene un puntito negro. Eso es lo que hacía Pablo. Que él miraba el montón de virtudes más que los defectos. Los fariseos, ¿se acuerdan que los fariseos eran eso que les digo? De que ellos trataban de ver, hermano, el menor defecto en las personas para condenarlos. Eso es lo que hacen muchos cristianos. Que miramos a las personas y en lugar de verles sus virtudes, sus esfuerzos, sus anhelos de servir, miramos sus defectos. Miramos sus defectos. Y entonces por ese único defecto o por esa faltita, hermano, los hacemos sentir mal. Y ya no nos referimos a ellos como los santificados, sino como le digo, hermano, hoy llegó el haragán, ¿verdad? Hoy llegó el hermano carnal, ¿verdad? Hoy llegó el hermano payaso, ¿verdad? Hoy llegó, ¿verdad? En lugar de ver las virtudes, hermano, de las personas. Y Pablo es lo que hacía. Él dice, la iglesia de Dios, los santificados, llamados a ser santos, a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús. 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, hermano, va a exaltar, hermano, a la iglesia, diciéndoles que ellos han recibido y son receptores de la gracia y de la paz de Dios. Entonces, mire, hermano, por muy pocas que sean nuestras virtudes, el hecho de que seamos receptores de la gracia de Dios, el apóstol Pablo llama a eso ser enriquecidos. Ser enriquecidos, dice, hermano, en todo, en palabra y en toda ciencia, capítulo 5, versículo 5, perdón. Ahí dice. Entonces, para Pablo, hermano, el ser salvos, hermano, era haber recibido, hermano, el ser enriquecidos de todas las cosas que Dios puede darle al hombre, toda palabra y toda ciencia. Fíjese, hermano, usted y yo somos receptores de esa gracia, ¿verdad? Somos receptores de esa gracia. Hemos recibido, hermano, como dice ahí, hermano, sido bendecidos y enriquecidos en toda palabra, a través de esta palabra que nos da, y en toda ciencia, hermano. Porque dice la palabra de Dios que los que temen a Dios entienden todas las cosas. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Sí. Hay gente que es incrédula, que si oyen este mensaje no lo van a entender. No lo van a entender. Porque Dios no les ha concedido esa gracia de que entiendan la palabra de Dios. Y muchas veces eso pasa a la iglesia, hermano, que la iglesia, hermano, tiene corta de vista, hermano, que muchas veces no ve, hermano, más allá de lo que Dios quiere mostrar, que es capaz de hacer, hermano, para salvar. Y nos limitamos, como le digo, hermano, nos limitamos a llevar el mensaje de Dios, porque, hermano, no creemos que Dios sea capaz de dar de esta gracia que nos ha dado a nosotros a otros. Y creemos que Dios no puede darle de esta gracia y de esas riquezas a un homosexual, o a una lesbiana, o a un hermano afeminado, o a un hermano drogadicto, o a un ladrón, hermano, o qué digo, hermano, a un hombre, a una mujer que se creen morales. Dios también puede dárselas. Entonces, hermano, muchos cristianos somos como aquella historia que cuenta. No sé si usted la ha escuchado, la historia, hermano, de aquellos zapateros, hermano. Cuenta la historia que mandaron un zapatero a África. Y entonces le dijeron, vaya a África y vamos a poner una zapatería allá en África. Y entonces va el zapatero, hermano, y cuando llega a África,
se da cuenta que nadie usa zapatos. Y entonces dice, manda una carta y dice, no manden, no hay que poner zapatería aquí en África porque nadie usa zapatos. ¡Pum! La mandó acá. Entonces vino la compañía y dijo, ¿cómo? Y mandaron otro zapatero. Mandaron otro zapatero. Y entonces llegó el zapatero, el otro zapatero, y vio que nadie usaba zapatos. Y entonces también mandó una carta y dijo, por favor, manden camionada de zapatos, porque aquí nadie usa zapatos y esta venta va a estar buena, dijo. Ve, o sea, el mismo objetivo, pero como le dan dos puntos de vista. El pesimista dijo, aquí todos andan chuña, aquí no vamos a vender nada, dijo. Pero el optimista dijo, uy, esto va a ser venta loca, aquí nadie usa zapatos, ahorita vamos a comenzar a vender, dijo. Entonces igual, ¿verdad? Muchas veces nosotros, hermano, mira, aquí en mi colonia todos son impíos, hermano. Venga el fin de semana, usted va a ver cervezas por todos lados, pachanga por todos lados. Aquí nadie quiere de Dios. Ese es el pesimista. Pero el optimista dice, mire hermano, manden unos 20 líderes porque aquí todos están perdidos y aquí va a estar buena la cosecha. Ese es el optimista. Pero el pesimista es que la gente no quiere. La gente está dura. El fin de semana la gente lo ocupa para tomar. El fin de semana la gente lo ocupa para pasear. El fin de semana. Y que el día de semana, que la gente no va a la iglesia el día de semana porque es día de semana. Y hermano, y miles de pretextos que ponemos. Porque miramos, hermano, no con los ojos de Dios, sino con la mente humana. Pablo no miraba así. Pablo los miraba como una pared blanca. Y decía, es cierto que tienen ese puntito de defecto, pero están llenos techados de virtudes, decía Pablo. Esas virtudes las vamos a ocupar para la gloria de Dios, decía Pablo. Entonces, cuando miremos a las personas, hermano, en lugar de examinarlos de pies a cabeza y de cabeza a pies, hermano, y comenzamos a tratar de buscarles un defecto para criticarlos, tratemos de descubrir sus virtudes. Y entonces cuando le ve esas virtudes, dile, hermano, eso que usted sabe, mire, póngalo a los pies de Dios y el Señor lo va a bendecir. Eso que usted tiene, hermano, déselo a Dios y Dios lo va a bendecir. Porque para eso Dios nos da las virtudes, para que podamos, o sea el nombre de Dios glorificado, ¿verdad, hermano? Luego dice, hermanos, 4, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ve, hermano, o sea que daba gracias. Y a pesar que tenía las cartas ahí donde, hermano, era problema tras problema, tras problema, tras problema, Pablo decía, Dios mío, te doy gracias por mis hermanos en Corinto, Señor. Gracias por esa iglesia que nos has permitido abrir, Señor. Bendice a mis hermanos corintios, Padre bueno. Bendícelos, úsalos, porque mire, hermano, esos estaban enriquecidos. Mire, en Corinto no había problemas de dones espirituales porque todos tenían dones, todos hablaban lenguas. El problema es que no usaban las lenguas para edificar la iglesia, sino que la ocupaban para edificar su orgullo. Sin embargo, el apóstol Pablo no menciona eso, lo va a llevar, hermano, paulatinamente. Pero por ahora le dice, cuando yo oro por ustedes, hermanos corintios, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Entonces, hermano, en lugar tal vez de recordarnos quizás los malos momentos o las malas acciones de los hermanos, démosle gracias a Dios por cada uno de nosotros. Señor, gracias a Dios por el hermano, gracias por la hermana fulana, gracias a Dios por la familia fulana, gracias a Dios, Señor, bendice al hermano fulano, bendice a la hermana fulana, bendice a la familia fulano, bendice a él. Pidamos bendición y démosle gracias a Dios, hermano, en lugar, hermano, ¿qué le digo? De cometer el error de muchos, hermano, de tratar, hermano, de poner una barrera por esas diferencias que podemos tener, ¿verdad? 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos. Entonces, hermano, usted y yo estamos enriquecidos. En toda ciencia y en toda palabra de Dios estamos enriquecidos. Entonces, por eso hay que tomar ventaja de esta bendición, hermano, que tenemos de la palabra de Dios. 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
O sea, dice el apóstol Pablo, es innegable que quien ha tocado sus corazones es Dios. De tal manera que nada os falta en ningún don. Mire, hermano. O sea, tenían los 9 dones ahí estos. Ahí los 9 dones se manifestaban. No les hacía falta ningún don. Pero fíjese, a pesar de que no los usaban para la gloria de Dios, el apóstol Pablo aquí no les está reprochando, sino que les dice, me alegro y doy gracias a Dios porque ustedes todos tienen la manifestación del Espíritu. Me alegro. Fíjese qué bonito. O sea, está hermano, motivándolos, hermano, a que se sientan bien por la gracia de Dios que han recibido. 8. En el cual dice, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ve, hermano, el apóstol Pablo era un hombre que creía en que nosotros podemos mejorar y que quien nos va a confirmar hasta el fin es Dios. Porque mire, hermano, ¿quién de nosotros puede decir que es irreprensible? O sea, algún error hemos de cometer. Estamos llenos de errores. Pero el apóstol Pablo dice que cuando llegue el fin, el día de nuestro levantamiento, Dios nos va a tener, dice, nos va a confirmar, dice, para que estemos o seamos irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermano, por carnales que seamos, Dios, dice el apóstol Pablo, es fiel y va a ir haciendo la obra, hasta que la perfeccione en nosotros. Entonces, hermano, como iglesia de Dios, pongámonos en las manos de Dios. Dígales, Dios mío, soy un hombre con muchos defectos, pero creo en tu gracia, creo en tu poder, creo que tú eres capaz de hacer de mí una vida útil en tus manos, Padre bueno. Yo creo que tú eres capaz. Y si nosotros lo creemos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén, hermanos. Así que si tal vez, como le digo, hermano, nosotros no estamos viviendo en una ciudad convulsionada como Corinto, o tal vez no estamos, hermano, teniendo los mismos problemas que los corintios, pero a lo mejor tenemos algún defecto por ahí. A lo mejor nuestra pared pudiera estar toda blanca, hermano. A lo mejor tenemos un puntito ahí que está ahí. Pero, hermano, no veamos los defectos en nosotros, veamos más las virtudes que los defectos. Y alabemos esos defectos y pidámosle a Dios y démosle gracias a Dios, hermano, por cada uno de nosotros. Y en lugar de decir, hermano, usted se ve que como que no practica usted, ¿verdad, hermano? No, hermano, qué lindo, me gusta cómo está tocando, me gusta su deseo de aprender. Hermano, como que usted ya no quiere ser diácono, como que ya no quiere ser, se ve que ya no quiere ser diaconisa, ya viene arrastrando los pies. No le diga eso, hermano. Sino que digamos, hermano, me alegro, hermana, me alegra verla que viene a servir, hermano, hermana. Eso me impulsa a mí, verá que me motiva a verle servir al Señor, porque me gusta cómo usted le sirve. Y va a decir, pero si le sirvo mal, usted se va a decir a sí mismo, pero si le sirvo mal. Pero el hermano lo que está haciendo, hermano, es que en lugar de hacerlo sentir mal a usted, lo quiere hacer sentir mejor para motivarle a ser mejor. Entonces aquí no se trata de adular, sino que se trata, hermano, de que ¿qué puedo decir? Las pocas virtudes que tenemos, aunque sea una que tengamos, esa única virtud, nosotros la exaltemos para que el hermano y la hermana se sienta bien, se sienta útil, se sienta que está bendiciendo a otros. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esta epístola es muy interesante. Como les digo, hermano, quizás más de algún pasaje nos vamos a ver identificados nosotros con ella y eso nos va a hacer bien. Amén y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia.